Desde este jueves se puede ver en la sala del cine Gaumont el documental Donde los árboles comen carne. Dan carne, Dan perdón, carne. dan carne. Yo me quedé con la comida, La ¿viste? comida, pero no, dan, no comen. Dan, no la toman, la dan. O sea que está bueno el resaltar Sí. este cambio verbal. Dirigida por Alexis Franco y justamente está con nosotros, conectado a través del Meet, su director, Alexis Franco, a quien le damos una gran bienvenida aquí al programa. Hola Alexis, un gusto saludarte. Desde aquí, Luis Kramer y Javier Luzi te saludamos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Todo bien, por suerte. Y bueno, desde este jueves se puede ver un documental que te llevó muchos años filmar. Sí, sí, me llevó muchos años. La idea empezó hace cinco años más o menos, y siempre estuvo en mi cabeza porque, bueno, trabajo fuera de la Argentina con otros documentales, pero quería volver a mi tierra a hacer el documental con mi familia, contar un poquito nuestra historia. Y además es una coproducción. ¿Querés contarnos esto cómo fue? Porque hubo varios países que intervinieron en la misma y hubo que amalgamar todo eso, ¿no? Sí, sí, claro, con las dificultades de Argentina, de hecho casi todo el cine argentino tal vez ahora va a empezar a hacer, o Sí, va a hacer coproducciones, hasta el Sí, pequeñito, ¿no? sí. Esta película se empezó con un poquito con fondos públicos de Argentina, pero se tuvo que empezar a asociar y hacer producciones con Estados Unidos y con España, Ujú. para poder terminarla, ¿no? Y ayuda de amigos y ayuda de ¿cómo le llamamos grants? Ayudas públicas de otros lados, y por eso tuvimos que juntarnos, bueno, convencer al resto del mundo que estamos haciendo algo acá abajo, ¿no? Y bueno, nos fue bien, por suerte la terminamos. Alexis, Sí. ahí, a ver, nuestro cine, hay algo, no solo nuestro cine, la identidad, si existiera tal cosa argentina, el gaucho, la pampa, el campo y todo eso es algo que, las vacas, los caballos, es algo que nos representan en el mundo. De algo de Sí. todo eso, tu película va, pero rompe con esa maquieta o el estereotipo que uno tiene en todo caso de la Mm. gaucheidad, si existiera tal término. ¿Cómo fue Sí. acercarse a eso, pero también despegarse? Sí, sí, fue complejo porque primero que era una decisión desde antes de rodar la película, porque es el formato que generalmente venía aprendiendo yo en otros documentales. Pero sí, quería mostrar la parte humana, entonces digo, ¿cómo hago para no tentarme a la belleza de lo que es la cultura gaucha, ¿no? El Ujú. folclore gaucho, las domadas y las carneadas y el malambo y todo eso. Es muy tentador para un cineasta tratar de ir por ese lado, y también muy riesgoso de no ir por ese lado. Ujú. Entonces yo creo que primero tenía mucha cercanía a los personajes porque es mi familia, y me concentré absolutamente en lo humano, pero un poquito lleva como un proceso de construcción de lo que es la cultura gaucha y volverla a reconstruir, porque tenés un montón ¿cómo te puedo explicar? La cultura está acostumbrada a que te cuenten una historia con una fotografía espectacular y una historia que realmente, lo que yo hago realismo, digo, por ahí voy a ser un poquito hipócrita si empiezo a jugar con la figura perfecta del ser humano, cuando en este momento se están pasando cosas como lo que está mostrando el documental, ¿no? Una temática mucho más profunda, ¿no? Entonces quería contarlo desde el punto de vista humano, más allá si son gauchos o no son gauchos, ¿no? Como bien comentabas en la rueda de prensa luego de la exhibición de este documental, hay escenas o circunstancias que suceden y que tal vez no estaban en el guión, pero que la magia de lo que se está filmando determina por sí misma que se instale una situación y que sea muy cautivante, como por ejemplo la escena entre el abuelo y la nieta. ¿Querés contarnos Sí, algo de sí. esto? Sí, sí, claro, claro. Sí, no, bueno, primero no hay guión, nunca hubo guión, ¿no es cierto? Pero sí uno tiene muchas salidas a las narrativas y tiene mucho conocimiento
de los personajes. Yo sé que la película puede disparar por cualquier lado, ¿no? Pero tengo que verlo un poco previsto, eso, ¿no? Eso tiene que ver con estar muy cercano a los personajes y tener conocimiento de eso. Pero el momento, constantemente estaba esperando que esta niña pequeñita brille de alguna forma y nos dé a los adultos esa magia que tiene cuando son chiquitos, ¿no? Entonces la escena de la abuela fue muy natural, pero tardamos bastantes semanas en que, o sea, salía todo el tiempo fuera de cámara, ¿no? Pero Claro. imagínate la cercanía, ¿no? Del equipo de cine arriba de la nena para que se concentre en la historia que está contando la abuela. Fue complejo, pero fue mágico. La verdad que es súper bonito. Hay 2 o 3 veces donde esas cosas pasaron y que están en la película, ¿no? Y que le da esa ternura y ese balance, ¿no? De la historia tan dura de fondo, y la niña trae ese descanso a todos nosotros. O Así como que la estoy decisión contento. de la nena de llevar al caballo, digamos, de Claro, conducir al claro, caballo, claro. ¿no? Sí, cositas, ¿no? Y bueno, el contraste, por ejemplo, del caballo, la niña, eso muestra la fragilidad de una cría, de un ser humano tan pequeñito en un mundo tan grande, ¿no? Y el hecho de llevar un caballo es pesado, es peligroso, fuerte, pero también, de hecho, hay muchísimas cosas peligrosas en el campo, ¿no? Y ellos protegen a esa cosa tan frágil, a esa bolita de cristal. Ujú. Alexis, pensaba que a veces uno se rodea, obviamente, en general no a veces, se rodea de los afectos más queridos cuando está iniciando algo. En este caso una película, vos te rodeas de tu familia para contar y retratar esa familia, pero también a veces eso es una complicación. La proximidad también puede ser una complicación. Sí. ¿Cómo resolviste ese tema de ser cercano, pero también tener que mirar desde afuera? Sí, primero la primera complicación es que la familia te tome en serio que este es tu trabajo, ¿no? Y que venís como un director a tu vida normal, que bueno, cuando eras chiquito. Entonces eso fue lo difícil, que empezar a convencer a la familia que era serio, y también Ujú, convencer a la familia que no iba a estar en la película también, ¿no? La otra parte que falta, ujú, porque uno no tiene que elegir estos personajes. claro. Y segundo, cuando se toma la decisión de hacer esta película, yo consulto con Roberto Minervini, que es la persona que me enseñó a hacer cine. Yo hice todas las películas con él. En un momento miré a mi familia para que él haga esta película. Ajá. Y, eh, y, y él, pero porque también no sabía si era el cariño que tenía a mi familia o si realmente eran personajes para contar una historia. Esa Sí. fue la primera duda, ¿no? Pero bueno, él me dijo, sos la mejor persona para hacer este documental, ¿no? ¿No? Y, pero después, al trabajar con la familia, sí, porque yo vine muchas veces y empecé a estudiar el tema. Entonces un par de años fue como un juego, pero hasta que llegó la realidad y caí con las cámaras y el equipo. Y ahí sí es un poco más real. De hecho, la abuela no quería rodar en el momento y tuve que decirle que estaba cocinando para todos nosotros, que era un show de cocina, y ahí fui llevándola a que empiece a hacer su vida, ¿no? Y a rodarla y a ver qué pasaba. Claro. ¿Cuáles son los riesgos de filmar a tu propia familia? ¿Cuáles son los riesgos de pie? Riesgos. No, que no salga tan natural. Por ejemplo, en la técnica, por ejemplo, nosotros documentales, bueno, la técnica que nosotros tenemos, pasamos muchos años en conocer a alguien, justamente porque no es tu familia, mucho trabajo de investigación y mucho tiempo con ellos. Entonces, cuando estamos rodando, la teoría dice que uno tiene que desaparecer para que ellos Ujú, sean naturales. Imagínate que estos no son actores profesionales, ¿no? claro. Entonces, Sí. buscar la forma de hacerse invisible, por eso muchos dicen con un equipo muy pequeñito, para lograr intimidad. En el caso de mi familia fue diferente porque no conseguía nada al principio, que ese era el riesgo, no conseguía nada. Y me di cuenta de que en vez de desaparecer, ellos necesitaban mi protección y mi presencia. Fue al revés de los otros documentales. Entonces, cuando empezaron a notar mi presencia, empezaron a salir cosas muy buenas. Por ejemplo, sentarme con ellos y dar la semilla a la primera escena, salir del cuadro y arrancar a rodar, ¿no? Ajá. Encontré otra forma de rodar con la familia, y el riesgo era ese, que al principio
fueron 3 semanas de silencio y me quedaban 2 semanas para rodar, ¿no? Entonces, de la familia no estaba sacando mucho, de hecho estaba teniendo muchísimo sobre las vacas y el medio ambiente, pero de la familia me costó mucho llegar a lo que quería, porque también tenía un límite de dinero y de tiempo de rodaje, ¿no? Tenía la gente aquí, se termina y se termina, no hay más. Entonces ese creo que fue el riesgo de tal vez no lograr nada cuando vos creés que... Ah, otra cosa, uno cree que tiene cosas y por ahí no las tenés, ¿no? Porque conoces a tu familia. Conocés la historia de tu abuela, por ejemplo. Entonces lo que yo no miro ningún material hasta el fin del rodaje, por ahí en mi cabeza creo que tengo cosas que no tengo. Entonces por ahí también ese es otro riesgo. ¿Cómo haces también para, frente a semejantes paisajes, no quedarte en el pintoresquismo, no quedarte en el preciosismo de filmar lindo para retratar algo? Es súper difícil, la verdad que es muy difícil. Es tentador, viste que esos lugares parece que estás en otro planeta, Sí. ¿no? Entonces, lo que hice, tomé una decisión, dije, bueno, voy a hacer un balance. Entonces, si hay un par de momentos donde hay una escena espectacular, donde se merece mostrar la inmensidad, hay un atardecer por ahí, ¿no? Sí, hay unas puestas Y de ahí es sol cuando yo maravillosas. pongo el cuadro fijo, ¿no? Y donde la niña también sueña, es cuando voy a poner los cuadros fijos a lo que es la naturaleza. Y después una cámara mucho más cruda, viste, mucho más espontánea, más cercana, que se mueve en otros momentos. Le di un poquito, ¿no? Le tenía que dar un poquito para que se entienda, porque hay una cosa que discutí, ¿no? Es Mendoza, pero todas esas áreas en el mundo la conocen como las Pampas, ¿no? Claro. Entonces no hay muchas películas en el mundo que muestren los colores y los matices de las Pampas en la Patagonia Argentina. Entonces digo, bueno, tengo que darle un poquito de eso, ¿no? Y lo estuve buscando, pero no quería también sobrepasar la temática de lo que estaba hablando. Ya tenía 2 cosas muy fuertes, que es el fin de la vida de una persona y para colmo el cambio climático. Entonces tenía muchas narrativas, no quería sobrehacerlo. Pero sí, es muy tentador, pero tampoco no, o sea, sí quería mostrar un par de cuadros perfectos como para decir, che, estos son los colores y si pueden imaginar los olores y el viento, el anochecer, las estrellas, los atardeceres, es importantísimo porque esas cosas no se han visto mucho en el resto del mundo. Y otro tema estaba pensando es la relación con los animales que vos plasmás en la película. Sí, bueno, ahí tiene que ver con el tiempo, ¿no? El tiempo que uno pasa mirando una vaca, por ejemplo, ¿no? En una película tradicional son segundos y yo empujaba la película 1 minuto y medio porque yo quería que de alguna forma el animal conecte con el ser humano y quería que esa vaca, que al principio es una vaca, después empiece a ser esa mascota, ¿no? Que está tratando de comunicar con vos y decir, bueno, es una vida, no es solamente algo que estamos criando para matar, ¿no? Y bueno, me costó mucho tomar esa decisión, pero yo creo que la película en sí se balanceó a que realmente yo estoy poniendo el tiempo dentro del espectador, porque ese es el tiempo del campo, que por ahí es incómodo para la persona de la ciudad, pero el tiempo que lo bajé al nivel de ellos, tranquilidad y observación, mucha observación. Y sí, esa maduración de la escena hace que vos te conectes muchísimo con los animales y que bueno, la parte de la muerte sea durísima también, ¿no? Sí. Sí, me quedé pensando que se dedica tanto cuidado y cautela al proceso de enfermedad de una vaca y de golpe hay como una disrupción que puede llegar a sonar tan cruda en cuanto al traslado de ese animal muerto, que es un contraste bastante fuerte, ¿no? Sí, definitivamente. Claro que ahí vos podés ver que hay una obsesión con la muerte que tengo yo y la película en sí, una de las cosas que sí sabía que iba a hacer era enfrentar un miedo personal, ¿no? Y está constante eso, pero tampoco quería ser, no sé, quería ser muy explícito, te voy a ser sincero, pero al mismo tiempo no quería abusar de eso, quería ser más poético y realista, entonces fue muy difícil encontrar ese balance. El Creo punto medio, que fue lo claro. más difícil, el punto medio, decir, miren, la vida es así, tal vez no hay nada más que esto, ¿no? Entonces quería mostrar esa brutalidad de una forma poética también, ¿no? Que sea bonito, que también el ciclo de la vida es bonito, si realmente no hay nada trascendental, esto también es bueno y cómo los seres humanos en esta película y los animales la tiene bien clara lo que es el ciclo de la vida, es cosa de todos los días. Sí.
Pensaba, vos decías, no hubo guión, y pensaba a la vez que esta es una película de montaje. Vos has filmado seguramente un montón y en la mesa de edición, en la mesa de montaje, construiste esas líneas narrativas, las cosas que terminan siendo tramas en el documental, ¿verdad? Sí, definitivamente, el montaje es lo más importante en este tipo de cine. Y justamente lo que te decía también, porque puede pasar que vos crees que tenés cosas y en realidad no tenés cosas, ¿no? Entonces de golpe en el montaje algunas cosas empiezan a tomar más valor, ¿no? Claro. Y bueno, la idea es tener mucho rodaje. Obviamente que también otra problemática que tengo yo es que tengo muchísimo respeto al momento de levantar la cámara. No vamos y estamos 8 horas arriba de las personas. Hay días de 5 minutos nada más. Ajá. Porque te estás perdiendo la escena, pero si vos te estás muy agresivo con las personas, no sacás nada bueno, Claro. ¿viste? Sí, te desespera no estar preparado, pero claro, al final no tenía tanto rodaje, sinceramente, no tenía tantas horas de rodaje. Y no hay repetición, ya saben cómo es esto, así que eh, hasta el montaje no sabía si tenía una película. La verdad, hicimos la primer corte y dijimos, bueno, tuve que consultar a mis compañeros productores, decir, hey, creen que acá hay una película y gracias a Dios la tenía, pero a veces no sabes si la tenés. Vuelvo al tema de la muerte, que tanto te preocupaba o te obsesionaba, y siento que elegiste poner a tu abuela como veladora o acompañante o respetuosa de este proceso de la muerte, ya que es quien va al cementerio, quien visita a Sí, los muertos y quien de alguna manera vela por la agonía de la vaca. definitivamente, definitivamente. Ahí está el miedo personal, no solamente un miedo de la muerte, sino que como autor elegí a las personas que más, una de las personas que más quiero en mi vida. Ujú. ¿No es cierto?, para enfrentar mis miedos personales. Alguien que había naturalizado eso, que va al cementerio y tiene a todos sus hermanos enterrados ahí, a sus padres, y todavía está pidiendo que construyan su tumba. Es muy fuerte lo que pasó, ¿no? Yo me estoy alejado de los cementerios, enfrenté esta película, fui al cementerio donde estaba toda mi familia y nunca había ido, nunca había podido entrar a esos lugares. Ajá. Entonces sí, y ni hablar el paralelismo que hay de la vaca, en realidad yo siento que cuando el tío está hablando, se mueren las vacas, se muere esto, se muere el otro, medio que está hablando de ella también, es un Mm, tema que él no quiere mencionar, sí. ¿no? Y también los hijos, que no quiere decir, no sé si notaron que él nunca quiere decir la palabra, voy a hacer lo que vos querías hacer, voy a hacer lo que vos querías hacer, porque no quiere decir la palabra tumba, ¿no? No quieren decir Ujú. la Sí. palabra muerte. Eh, que bueno, que sí, fue durísimo, la verdad que fue durísimo. Y en el documental, en el cementerio, durante el rodaje pasaron cosas más fuertes, pero yo me alejo de mostrar dramatismo absoluto y con falta de respeto, ¿no? Porque obviamente lloramos, o sea, hubo cosas mucho más fuertes, palabras de ella, y no, la verdad que no tengo que mostrar todo, porque también justamente el respeto hacia los seres que no están, ¿no? ¿Y Y hacia eso. qué te pasó con ese temor después de haber terminado de rodar la película? No sé si es un temor, pero no, es todo un aprendizaje más que todo, Sí. ¿no? Es decir, gracias a Dios lo enfrenté y por lo menos no sé si es menos, pero lo enfrentaste. Son cosas que vos dejás atrás en la vida y que yo le recomiendo a todo el mundo, vuelvan al pasado y enfrenten sus miedos y resuelvan esas cosas, ¿no? Es como que no sé si habrá mejorado, pero tengo un entendimiento mucho más grande de lo que significa y obviamente un valor mucho más grande del presente y de la gente que está alrededor tuyo. Alexis, ¿qué le pasó a tu familia cuando se vio? Se vio, me imagino, ya a esta altura en pantalla grande, ¿no? Sí, sí, fue muy bonito. Yo la película no se la mostré a nadie en la familia nunca porque quería que la vean en el cine. Mm. Eh, Entonces se terminó hasta que recién nos eligió un festival ahí en Suiza hace un año, que fue la Premier Mundial. Nadie la había visto, entonces ahí viajó mi tío y mi abuela Mm. a la Premier. Y fue hermoso, claro. Ellos recién ahí entendieron qué significaba una película, ni hablar cuando la miran con gente de otra, de otra cultura, ¿no? Es difícil, pero fue muy, muy bonito cuando ella, la abuela, especialmente entendió
que estaba en una película y la pasaron 2 veces y el tío volvió a ir a la película la segunda vez porque quería ver la gente que se levantaba, porque aunque ustedes no lo crean, hay ciertas culturas que la muerte en la forma que está puesta en esta película es muy duro y yo lo entiendo. Entonces hay gente que no resiste, son más sensibles, Claro. depende de qué cultura también, ¿no? Entonces él sentía que algunos se paraban y se sentía ofendido, pero le digo, bueno, es normal, estamos hablando de algo muy fuerte. Pero le fue súper bien y después el resto de la familia no pasó hasta hace 2 o 3 días en el Común, el jueves pasado, que fue la primera vez que la vieron. Y como Así nota que- de color en este festival de Suiza, a tu abuela le dieron 70 años. Ah, sí. Ella se había teñido el pelo, claro, y le dijeron que tenía 70 años, estaba bien deprimida y de golpe cambió. Claro. Una sonrisa de ahí revivió y empezó a hablar y estaba muy feliz. 20 años en esa edad es mucho. Es mucho. ¿Qué te parece? Tomo algo que decís esto de las otras culturas. La película, además de presentarse oficialmente ahí en Suiza, recorrió otros lugares y cómo ven lo que mostraste esas otras culturas, esos otros países. Sí, de hecho la película acaba de ir en Italia y ganar un premio muy importante para la Argentina, mejor película, entre muchísimas películas, el premio de oro nunca me lo imaginé que íbamos a ganar un festival, sinceramente nunca lo imaginé, por la simpleza de esta película. ¿Qué festival es, perdón? Eso nos ayudó un montón. El Festival de Trento Ajá. es el que tiene 73 años, es la primera película argentina que gana este premio. Mira. En 73 años, así que me gustó muchísimo representar en cierta forma la Argentina, ¿no? Eso es importante, claro. Nunca pensamos. Pero antes que eso he tenido un recorrido muy grande. Al principio estaba muy sorprendido porque todos los países de Asia se interesaron en la película. Todos la pidieron, Corea, China, Indonesia, Tailandia, Japón. Les interesó muchísimo este tipo de cine. Vos sabés que a mí los orientales tienen un tempo muy similar al que vos describís en tu documental. Así que no es casual que se hayan interesado, ¿no? Sí, puede ser. A mí me gusta el cine japonés, tal vez fue inconsciente. Y después los países de Suiza, Suecia, Alemania, fueron a 2 festivales, Austria, pero bueno, en un momento muchos festivales de derechos humanos. Fue Egipto, derechos humanos, ahora va Ucrania, derechos humanos también. Porque hoy en día el tema del cambio climático lo están considerando un derecho humano. Entonces, eso fue lo que más les llamó la atención y el recorrido que ha hecho. Y ahora también tomó un auge grande después del premio y hay muchas invitaciones también. La mayoría de los festivales son de cambio climático y derechos humanos. Ok. Bueno, la película se puede ver en el Cine Común. ¿Tenés a mano los horarios para compartir con la audiencia? Sí, no los tengo, pero sé que es todos los días a las 19:45. Bien. Ok, no sé hasta cuándo. Hasta el miércoles en principio. Claro. Sí, creo que sí. Perfecto. Y también en La Plata, pero no lo sé, la verdad no sé los horarios. Bueno, Alexis, te agradecemos muchísimo tu paso aquí por Cinefilia y te deseamos mucha suerte con este documental. Muchísimas gracias. No, por favor, que estés muy bien. Fue la palabra de Alexis Franco, director del documental Donde los árboles dan carne. Y ahora sí, nos vamos derechito al último tema musical, a la última canción de esta tarde, que corresponde otra vez a la película de live action Lilo y Stitch. El tema se titula Uptown Funk y es interpretado por Mark Ronson y Bruno Mars. Aquí la escuchamos. Do, 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 do.